Buenos días. Da comienzo el acto de firma de la Estrategia Logística de Extremadura, para lo cual irán firmando por este orden presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Secretaria General de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez Escobar. Secretaria General de Comisiones Obreras Extremadura, Encarnación Chacón Belmonte. Y Secretario General de la CREX, Francisco Javier Peinado Rodríguez. Es el turno de las intervenciones. Toma la palabra el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muchas gracias, querido Javier, querida Patro, querida Encarna, queridos consejeros. Lo que firmamos hoy, este pacto por la estrategia de logística de Extremadura, yo creo que es un pacto cargado de simbolismo. Primero, por aquello que significa ser capaces de estar los miércoles tomando decisiones en salud y los jueves tomando decisiones de futuro. Es decir, yo creo que es muy importante que seamos conscientes que vivimos en unos tiempos y vivimos un tiempo en el que tenemos que estar pensando en el hoy, pensando en el mañana y pensando en el pasado. Primera reflexión. Segunda reflexión. Si para los más viejos del lugar, si comparamos hace casi 30 años que empezaron los acuerdos, que empezó el diálogo social en Extremadura, y lo cual representó, yo creo, una aportación tremendamente importante, todo se circunscribía, o casi todo se circunscribía al empleo, a las empresas y a la prevención de riesgos laborales. Años después, años siguientes, fuimos incorporando cosas hasta lo que ha representado la concertación social y lo que representa la Agenda para la Reactivación, ¿no? En el cual incorporamos no solo aquello que entendemos nuclear, sino todo aquello que entendemos trascendente. Y no hay futuro sin logística. Es decir, a pesar de los renacionalismos, a pesar de los movimientos identitarios que pueda haber en muchos lugares del mundo, ahora más que nunca todos somos conscientes de que todo se puede comprar y todo se puede vender. Solo depende de la logística. Todo se puede comprar y todo se puede vender desde cualquier lugar. Todo depende de la logística. Por eso la logística entra de lleno en lo que son el núcleo duro de nuestros acuerdos de concertación y de reactivación para Extremadura, ¿no? Porque además influye una buena logística haciéndonos más competitivos y influye facilitándonos la comercialización nacional e internacional de nuestros productos, ¿no? Y además estos son los pactos que no se hacen para un año, ni para 2, ni para 3, ni para 5, se hacen para muchos años. Se hacen para el año 30, para el año 40, para el año 50, que cambiarán muchas cosas. Pero tú tienes que hacer y trabajar pensando en que solo será mejor el punto de llegada si es bueno el punto de partida. Y colocas en el frontispicio de tus objetivos, de tus prioridades, lo que significa y representa
la logística, ¿no? Obviamente en un escenario en el que dentro de Europa ya nos hemos familiarizado con todo lo que significan y representan los corredores. Y nosotros formamos parte de nuestro corredor atlántico, somos parte de ese corredor suroeste de la península ibérica, que es comercial, pero que no solo comercial, que es industrial, pero que no solo industrial, y que abarca a tantas facetas como estamos siendo ahora conscientes de que, sin darnos cuenta, llevábamos desde hacía mucho tiempo trabajando para hacer posible que hubiera tantas cosas que nos unen a lo largo de ese corredor para luchar en el futuro juntos, ¿no? Días atrás hablaba con la Secretaría de Estado de Planeamiento de Portugal, precisamente para ir preparando los pasos que nos permitan en los próximos meses confluir también en todo lo que significan y representan los planes para la recuperación. La raya es una clave fundamental. Que la raya ahora sea un puente es esencial. Que la raya y ese puente nos abra salida a través de los puentes portugueses es absolutamente esencial, ¿no? Por eso, Extremadura, que está en el suroeste de España, cuando colocas la península ibérica toda junta, pues ya está mucho más centrada, ¿no? Y está ubicada en un espacio que nos permite otorgarle a esto que firmamos hoy una importancia trascendental para nuestro futuro, ¿no? Son varios los objetivos que conforman el acuerdo, que conforman el pacto y que tienen que ver con la configuración de las redes de área logística, incluyendo los centros de transporte, con los corredores. Todo esto lo iremos desarrollando en los próximos años. A partir de ahora empieza el debate de la parte política de la cuestión y lo iremos mejorando con la aportación y participación de todos. En segundo lugar, el concepto de la intermodalidad. No fue baladí el hecho de que Extremadura y España con ella apostaran por un tren de alta velocidad para viajeros y para mercancías. No fue casualidad. Fue una decisión meditada y pensada, porque no se trataba tan solo de intentar que los ciudadanos lleguemos un poquito antes a los sitios. Si esa hubiera sido la razón, probablemente la justificación hubiera estado mucho más compleja, siendo como somos 1 millón de habitantes. Era mucho más. Era no solo eso, sino también acercarnos a los puertos nacionales y a los puertos internacionales y acercarnos a Europa y acercarnos al mundo, ¿no? Eso es algo que no podemos perder de vista, ¿no? Creo que además es un mundo, el de la logística, donde se visualiza con mucha nitidez la imprescindible colaboración público y privada. O sea, la necesidad de poner las infraestructuras al servicio de los desarrollos privados y de los desarrollos públicos. Y la gobernanza público y privada de este tipo de recursos, pues yo creo que son un claro ejemplo de lo que significa competir hoy en el mundo de hoy en unas economías libres de mercado, ¿no? Tiene además un apartado importante para todo lo que representa la I+D+I en las infraestructuras logísticas. No se trata solo de hacer espacios, se trata de que esos espacios tengan contenido, sin más pura, tan importante como el continente son los contenidos, que seamos capaces de ponerlos al servicio de empresas que puedan ser competitivas y, desde luego, es absolutamente imprescindible la cooperación entre operadores. Que no es un mundo sencillo, y lo estamos pudiendo comprobar en nuestro día a día, ¿no? Muchas cosas están en manos de muy pocos. Muchas cosas en el mundo están en manos de muy pocos. Tenemos que ser capaces de, desde nuestra pequeñez en número de habitantes, desde nuestra situación territorial, buscar la máxima colaboración y cooperación entre operadores al servicio de los objetivos que nos hemos marcado, porque es absolutamente imprescindible, ¿no? Y todo esto, para traducirlo en algunas cifras, es que de lo que estamos hablando es de intentar poner a disposición 400 hectáreas de suelo logístico, de que eso represente una inversión neta de 700 millones de euros, de que pueda generar de los entornos de los 12.000 puestos de trabajo, de que tenga un impacto en nuestro Producto Interior Bruto del entorno de 3.3, de que tenga un impacto en nuestro Producto Interior Bruto del entorno de 3.4, de que tenga un impacto en nuestro Producto Interior Bruto del entorno de 3.5, de que tenga un impacto en nuestro Producto Interior Bruto del entorno de 3.6, de que tenga un impacto en nuestro Producto Interior Bruto del entorno de 3.7, de que tenga un impacto en nuestro Producto Interior Bruto del entorno de 3.8, de que tenga un impacto en nuestro Producto Interior Bruto del entorno de 3.9, de que tenga un impacto en nuestro Producto Interior Bruto del entorno de 3.10, de que tenga un impacto en nuestro Producto Interior Bruto del entorno de 3.11, de que tenga un impacto en nuestro Producto Interior Bruto del entorno de 3.12, de que tenga un impacto en nuestro Producto Interior Bruto del entorno de 3.13, de que tenga un impacto en nuestro Producto Interior Bruto del entorno de 3.14, de que tenga un impacto en nuestro Producto Interior Bruto
en la emisión de CO2 de 160.000 toneladas año, ¿no? Y lo más importante para mí, con los sindicatos y con la patronal, luchamos desde hace mucho tiempo por intentar buscar nuevos empleos para esta tierra. Mira, si vemos en el escenario de los últimos 10 años, esos 10 años duros, 12 años duros desde la explosión de la crisis económica. A lo largo de los primeros años se perdieron en Extremadura 40 a 50.000 empleos, en términos EPA y en términos paro registrado. En los últimos 5 años se han podido recuperar, con la caída de este año como consecuencia de la pandemia del entorno de 10.000 puestos de trabajo. Otros 40.000 se habían recuperado. Aquellos que se perdieron se recuperaron, pero eran empleos parecidos. Se recuperaba lo que se perdía. Esto busca otra cosa. Esto busca empleo a futuro, porque para los que lo perdieron es más fácil recuperarlo. Lo recupera el PIB. Para el futuro no. No lo produce ni el PIB. Como no sea que se siembre. Y aquí estamos sembrando para los nuevos empleos en nuestra región que permitan no solo también empleo más especializado, sino todo el empleo que produce cuando hay empleo más especializado en otras partes de la cadena de valor. Si tenemos mucha más gente en trabajo, con perfiles medios y altos, con salarios adecuados, eso genera economía y produce más empleo para otros muchos. Para todo esto no va para compensar lo que se ha perdido, esto va pensando en el futuro. Para recuperar lo que se ha perdido no teníamos logística y se recuperaba. Lo recuperaba la economía cuando la economía crecía. No se trata de eso. Se trata de buscar nuevos empleos, de buscar empleos nuevos, de buscar nuevos escenarios, nuevos territorios donde poder vender, de buscar nuevos productos que poder llevar y que formemos parte, ya digo, de una manera consensuada, organizada y dialogada, pues de ese entramado logístico que en el mundo hay y que vamos a ir comprobando en los próximos meses y en los próximos años hasta qué punto es importante, ¿no? Nosotros desde aquí tenemos que hacer bien lo que nos toca para poder confluir en ese entramado regional, europeo y mundial en las mejores condiciones para Extremadura. Muchas gracias. Interviene la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez Escobar. Buenos días. Gracias a todas y a todos, como siempre. En primer lugar, antes de hacer una valoración, me gustaría agradecer el gran trabajo que se ha desarrollado en esta estrategia por parte de todos los actores implicados en ella, tanto desde las consejerías como por los equipos de trabajo de los agentes sociales y económicos. Gracias, como siempre, por vuestro trabajo. La logística se ha convertido en uno de los principales motores de desarrollo económico, con una enorme influencia en la eficiencia económica y la competitividad de los sistemas productivos. Las actividades logísticas conforman el sistema de enlace entre las materias primas, la producción y los mercados. La misión fundamental de la logística es, por tanto, optimizar un flujo de material regular a través de una red de enlaces de transporte y centros de almacenaje que incluyen tanto la gestión de los flujos físicos como de información, así como la realización de actividades complementarias de manipulación de la mercancía que le proporcionan un valor añadido antes de la distribución final hasta el cliente. La implantación y el desarrollo de actividades logísticas suponen, en consecuencia, un factor de oportunidad para el aumento de la actividad económica. La localización de áreas de actividad logística en un determinado territorio se percibe, por tanto, como la oportunidad para atraer actividad, un elemento de dinamización económica y, en definitiva, un factor clave para la mejora de la competitividad y el empleo. Satisfacer de manera eficiente y sostenible las crecientes demandas de transporte asociadas a las diversas cadenas logísticas solo es posible si se dispone de un sistema de transporte auténticamente multimodal, que permita a los agentes económicos acceder a una oferta integrada de transporte. La incomunicación, o por lo menos parte de la incomunicación actualmente existente en nuestra comunidad autónoma, afecta de manera determinante a la competitividad de las empresas
ya que tanto aquellas que se encuentran actualmente asentadas en nuestra región como las que decidieran establecerse en Extremadura parten actualmente de una dificultad añadida en la distribución de entrada o salida de esos productos. De ahí la importancia de esta estrategia logística. Esta estrategia logística debe ser un impulso para el modelo económico propugnado por la Unión General de Trabajadores. La industria ha de jugar un papel preponderante, ya que responde a todos los requerimientos exigidos a las actividades productivas. En consecuencia, la industria ha de aumentar su peso en la composición del PIB de nuestra región y esta estrategia puede facilitar este reto. Sin logística no puede haber industrias competitivas y con vocación de crecimiento y tampoco distribución de proximidad. Mantener una base industrial sólida es condición imprescindible para aumentar el crecimiento económico, crear puestos de trabajo de calidad, conseguir la sostenibilidad medioambiental de la producción industrial y contribuir a conseguir soluciones para afrontar los grandes retos sociales y económicos de Extremadura. La Unión General de Trabajadores viene defendiendo la necesidad de un cambio de modelo productivo que modifique el patrón de crecimiento. La crisis actual ha puesto de manifiesto sus debilidades y su incapacidad para el mantenimiento de la actividad y del empleo, convirtiéndose dicho cambio de modelo en imprescindible para la salida de la crisis. Para UGT, el nuevo modelo productivo debe sustentarse en actividades que den solidez al crecimiento, estabilidad al volumen y calidad del empleo y aporten valor añadido e innovación. La industria, como con los servicios asociados a la misma, es la rama productiva donde se obtienen mayores incrementos de productividad, la pieza clave para aplicar y difundir, entre otros, los avances en investigación y desarrollo. Asimismo, es el sector industrial donde puede generarse más estabilidad, mejores condiciones de trabajo, es decir, más calidad en la ocupación. Por ello, consideramos que esta estrategia logística, con el desarrollo de las diferentes áreas que se contemplan, puede ayudar a nuestro importante sector agroalimentario, a facilitarle el aumento de nuestra capacidad de exportación de nuestros productos con costes inferiores, para así hacerlos más competitivos y atraer proyectos industriales de otra índole de los que carecemos en la actualidad. Teniendo en cuenta, además, que Extremadura está situada, tal y como marca la propia estrategia, en medio de grandes elementos y ejes logísticos. Está en medio de Madrid-Lisboa, Sevilla-Málaga y Oporto, y está en medio y en el mejor camino para la conexión de los puertos de Sines, Setúbal, Lisboa, con los puertos mediterráneos, entre otros. Por lo tanto, y para ir terminando, es fundamental desarrollar esta estrategia logística tan importante para nuestra comunidad autónoma. Una vez más, creo que los agentes sociales y económicos volvemos a dar una lección de lo que es consenso, de lo que es compromiso y de lo que es responsabilidad para con nuestra tierra. Muchas gracias. Toma la palabra la secretaria general de Comisiones Obreras Extremadura, Encarnación Chacón Belmonte. Buenos días. Hace un año empezamos a conocer esta gran crisis, esta gran pandemia que estamos sufriendo como sociedad, no solo en Extremadura, en nuestro país, a nivel mundial. Esta situación de deterioro, tanto económico como social, se ha visto aminorada gracias a la capacidad de consenso, a la capacidad de diálogo de las organizaciones, tanto sindicales más representativas, de la patronal y, por supuesto, del Gobierno. Y no solo en el ámbito estatal, también aquí en nuestra comunidad autónoma reflejamos esa voluntad de consenso para generar esa región que todos tenemos en mente, esa región que necesitamos en Extremadura. Es fundamental esta estrategia logística que va a garantizar la gestión integral tanto del sistema de transporte como del sistema logístico. Mirad, tiene meta en el 2050, estamos hablando de 30 años que se necesita de esa colaboración, de esa participación, de ese consenso para tener esa región que, como digo, necesitamos. Este es el camino de esta estrategia. Esto va a garantizar también la competitividad de las empresas, que no está, como desde Comisiones Obreras venimos diciendo siempre, en la reducción de las condiciones laborales, en la reducción de los salarios, sino a través de estrategias como esta que presentamos aquí hoy, que venimos a firmar, que garanticen nuestra evolución y nuestro desarrollo mucho más armónico. Esta estrategia nos va a garantizar la adecuación de Extremadura a la red transeuropea de transporte, a través de ese corredor atlántico que tanto estamos necesitando.
Porque es necesario avanzar en un transporte y una logística sostenible, eficiente, respetuoso con el medio ambiente y que garantice también esos empleos de calidad que ya nos anunciaba el presidente. Esta estrategia va a ser imprescindible para mejorar sectores vitales para nuestra región, como es el comercio, como es el turismo, e incentivar también que la industria sea una realidad en nuestra región. Para finalizar, desde Comisiones Obreras queremos valorar lo que es el desarrollo de la I+D+I y de la formación en el sector del transporte y de la logística. Queremos recordar que hace unos días traíamos también aquí el Pacto de la Ciencia. Ese trabajo de colaboración debe darse con la universidad, con los agentes también investigadores y, por supuesto, con nuestros centros tecnológicos. Esa es la realidad, trabajar en conjunto para diseñar esa realidad que todos necesitamos en Extremadura. Por supuesto que este es el camino para desarrollar nuestra región. Muchísimas gracias. Cierra el turno de intervenciones el secretario general de la CREX, Francisco Javier Peinado Rodríguez. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Poner de manifiesto, más allá de todo lo que se ha dicho y que comparto prácticamente en su integridad, pues referir que desde la Confederación Regional Empresarial Extremeña hoy es un paso más en el ámbito de la concertación social en Extremadura, en un apartado yo creo que es especialmente significativo porque la logística, más allá de, como ya algo se ha dicho por el presidente de la Junta, ser una necesidad para el desarrollo de nuestro sector industrial principalmente, es también una oportunidad, como un nicho de mercado también en el sector terciario, evidentemente, porque no solo pensemos en lo que es todo el ámbito del transporte, sino pensemos que la logística hoy concebida en la economía de futuro y en la industria 4.0 lleva aparejado muchas más actividades que lo que puede ser mover mercancías. Lleva también posibilidad de actuaciones en el campo del empaquetado, del etiquetado, de todo lo que es la adaptación para servir ya al usuario final. Y ahí es donde es importante que Extremadura desarrolle este aspecto. Un aspecto que, por cierto, estaba dentro de las competencias y de la propia agenda de gobierno del presidente de la Junta y al que yo he de agradecer especialmente que haya querido darnos espacio a los agentes económicos y sociales como legítimos representantes de lo que es la sociedad civil en ese ámbito para que pudiéramos pues, participar de ella, de un trabajo que, por cierto, he de agradecer a Avante, la empresa pública que había sido la que encomendada por el Gobierno de la Junta de Extremadura, estaba y viene trabajando históricamente en la comunidad en este aspecto. Agradecer, Miguel, a todo tu equipo el esfuerzo que han hecho y la complicidad que han tenido a la hora de desarrollar este trabajo, tanto con los representantes de la CREX como de UGT y Comisiones Obreras. Paco, Juanjo, os agradezco también la empatía que habéis tenido a la hora de servir, porque esta estrategia, además, que hoy hemos firmado, pone en valor una cosa que ahora está muy de moda con esto de los fondos de reconstrucción y resiliencia, y es la colaboración pública-privada. Aquí, como podéis imaginaros, es fundamental, por la parte pública especialmente, el dotar de todas las infraestructuras que necesita realmente este ecosistema de la logística para que sea un éxito desde el punto de vista del negocio y de la economía, y el sector privado somos los que tenemos que acometer el reto de gestionarlo, de aprovecharlo y realmente de ponerlo en valor desde un punto de vista productivo. Para ello, evidentemente, ahí la importancia de unas infraestructuras en las que me vais a permitir que hoy no pueda dejar la ocasión de públicamente a vosotros, a los medios de comunicación como fedatarios del interés general, de poner de relieve que el pacto por el ferrocarril, que precisamente los promotores somos los mismos que estamos hoy aquí firmando, aunque luego, evidentemente, y por suerte, se ha sumado toda la sociedad extremeña de una manera muy activa para conseguir los éxitos parciales que se están consiguiendo, pero que todavía queda mucho camino por recorrer. Y precisamente, como pusimos de manifiesto desde la Confederación Empresarial en la última reunión de este pacto, una de las cuestiones que va precisamente con más retraso es todo lo que es las infraestructuras que van a permitir y van a habilitar esa intermodalidad.
a la que hacía alusión el presidente en su intervención, para que realmente las plataformas logísticas que ahora mismo tenemos, con una buena dotación, ya hay una infraestructura suficiente en Extremadura, puedan tener esa capacidad de atraer negocios y de permitir precisamente esa intermodalidad. Una intermodalidad que también, como algo innovador, el documento que hoy hemos suscrito y que hemos acordado lleva aparejado también a una interoperatividad. De hecho, se ponen de manifiesto elementos innovadores que están precisamente en esa industria 4.0, como es la torre de control, que debe de coordinar todo lo que debe de ser esa movilidad, ese transporte, al que, por cierto, la consejera, dentro de sus competencias, agradezco tanto a la consejera de Movilidad y Transporte y al consejero de Economía, que además denota la transversalidad y la necesidad que tiene pues este mundo de la logística para lo que es el desarrollo futuro de nuestra región y, sobre todo, desde el punto de vista de ese cambio de modelo productivo que también aludía la secretaria general de UGT y que es tan anhelado, tan demandado, pero es que es necesario. Nosotros necesitamos ya de una vez por todas hacer un giro sin que por ello haya que dejar los sectores que funcionan muy bien y que aportan tantísimo a Extremadura, como es el sector primario, pero más allá del reto que tenemos por delante en su evolución y en su digitalización, hay que complementarlo con el sector secundario especialmente, que es el que, por desgracia, más desde el punto de vista de aportación al Producto Interior Bruto, pues en nuestra comunidad las grandes cifras tenemos. Por ello, nosotros asumimos el reto, agradecemos todo el esfuerzo que se ha hecho y esperemos que este documento, que no es un punto de partida, es un suma y sigue algo que se lleva elaborando por la política de la Junta de Extremadura hace tiempo. De hecho, ahí están los espacios Navalmoral, espacio Mérida, cuántos polígonos, cuántos centros de transporte hay realmente diseminados por toda la geografía extremeña, la plataforma logística del suroeste ibérico, que sin duda alguna es nuestro, digamos, buque insignia, sobre todo, como también muy bien decía el presidente, y no voy a cansar más, de todo lo que es el corredor atlántico en la vertiente nuestra, porque nos va a poner y nos va a ubicar a Extremadura en el campo de la logística, no solo a nivel peninsular, sino a nivel europeo y, si me permitís, también a nivel global y a nivel mundial. Nada más, muchas gracias y esperar y desear también y aprovechar esta comparecencia para que las cifras sanitarias en la comunidad autónoma y en toda España y en todo el mundo, si es posible, pues vayan descendiendo la cifra de contagios y vaya, sobre todo, yo creo algo también muy fundamental, que vaya descendiendo la presión hospitalaria, porque eso será que cada vez son menos personas las que luchan entre la vida y la muerte. Toda nuestra solidaridad para ellas y todo nuestro apoyo a todas las medidas, como estamos haciendo, que se están tomando por parte de nuestros máximos responsables, tanto a nivel autonómico como locales, como a nivel nacional europeo. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por sus intervenciones. Pasamos a continuación al turno de preguntas. No sé si hay alguna pregunta, compañeros. Sí, Engracia Cáceres, de Televisión Española. No sé si habrá, no sobre este tema concretamente, quería preguntarle concretamente a Javier Peinado que nos hiciera una valoración sobre las posibilidades de que, si todo va mejorando, como él ha dicho, se puedan ampliar los horarios de la hostelería y del comercio. Bueno, pues como os podéis imaginar, estamos precisamente con ese optimismo y con esa tranquilidad de ser conscientes que en ningún momento, aunque parezca que estamos a veces pues en contra de las medidas que se toman por parte de Salud Pública y de la Junta de Extremadura, pues que estemos en criterios distintos. Sabemos que aquí hay una prioridad, la prioridad número 1 es la salud, aunque es cierto que la economía vaya seguida de esa prioridad 1, y en esa línea, igual que cuando las cifras, por desgracia, han sido pues malas y realmente hacían que se tomaran medidas que yo creo que nadie, desde luego, pues conformaban, pero había que tomarlas en esos momentos. Nosotros hemos sido leales y las hemos asumido acatadas con resiliencia y, desde luego, con lealtad institucional, pues en lo mismo estamos recibiendo y estamos solicitando de la Junta de Extremadura que, en cuanto las cifras sanitarias lo permitan, se vayan flexibilizando todas estas medidas restrictivas, siendo muy conscientes que de ello va a depender la mejora de la economía, el intentar mantener
aunque sea de una manera todavía pues, escasa para lo que necesita el sector productivo y necesitan fundamentalmente las microempresas y autónomos que configuran además estos sectores que han estado cerrados, a los que le hemos pedido este esfuerzo especial y que cuentan no solo con nuestro apoyo y solidaridad, yo creo que con el de toda la sociedad. Ahí se ha visto, yo creo, que lo que ha sido la apertura todavía parcial de estos horarios, de momento se están haciendo con un alto grado de responsabilidad individual ciudadano. Eso es lo que también apelamos, lo que pedimos, porque la mejor manera de ayudar a estos negocios no es solo volviendo a los hábitos de consumo, que es prioritario, sino que también hay que hacerlo de una manera responsable y segura, para que lo que estamos ahora avanzando poquito a poco no tengamos que retrocederlo para atrás, porque la experiencia ya, por desgracia, de este año prácticamente que llevamos ya de pandemia, es que avanzamos muy poco a poco, pero tenemos que retroceder de buenas a primeras y de golpe, con lo cual es una situación caótica, que es la que han vivido tantas empresas y detrás de las empresas hay muchas personas, tanto por el lado de los trabajadores como por el lado también de la gestión, de la dirección y de la propiedad de estas empresas. Por lo tanto, esperar que con el compromiso que ha adquirido el presidente de la Junta, pues ese viernes pueda convocar ese Consejo Extraordinario para permitir esa flexibilización de horarios, pero siempre y cuando se estén marcando y se estén cumpliendo los objetivos que desde Salud Pública, que son las personas que realmente saben de esto, y yo creo que lo han demostrado que saben, porque la bajada en Extremadura ha sido espectacular. En el poco más del mes que se han tomado medidas especiales y, digamos, de limitación y prohibiciones, pues habrá que hacerles caso y, en ese sentido, lo que sí, de manera paralela, como bien también sabéis, estamos reclamando, estamos negociando, estamos siempre achuchando, en el buen sentido de la palabra, a la Junta de Extremadura para que no se quede ningún recurso en el cajón y haya ayuda económica y también de dinamización de la actividad productiva, que a veces no solo son dineros, sino a veces son también gestos, flexibilizar, mejorar y simplificar cuestiones administrativas y, sobre todo, aplicar sentido común también a todo lo que son esas limitaciones de aforo, ver cómo se interpretan, en el que luego pues sabemos que en las escalas que hay desde que sale publicado en el DOE la norma hasta que la aplica el último funcionario público que tiene que velar por ello, pues a veces las interpretaciones son diversas y causan también a veces perjuicios para estas pequeñas empresas a las que yo creo que toda la sociedad tiene que devolverle todo el esfuerzo que están haciendo ellos cuando están días y días y días cerrados sin poder trabajar, sin poder ingresar un euro y que de alguna manera le tendremos que compensar porque lo están haciendo por la salud de todos. ¿Alguna pregunta más? Sí, Rocío Gavira, de Canal Extremadura Televisión. Buenos días. Mi pregunta es para el presidente Vara, es también sobre la pandemia. Extremadura, bueno, como se está comentando, flexibiliza las restricciones, alivia esas medidas restrictivas, mientras desde el Ministerio se pide prudencia. Hemos escuchado a la ministra Darias pedir a las comunidades autónomas que no hagan una desescalada abrupta. Es abrupta la desescalada en Extremadura, presidente. ¿Teme que se produzca una vuelta atrás cuando además están amenazando nuevas variantes del virus? Nosotros desde el minuto uno hemos actuado siempre, hemos intentado actuar. No eludo ni la responsabilidad, que soy el máximo responsable de todo, para lo bueno y para lo malo, ni eludo el que se haya podido acertar o equivocarse a lo largo de todo este tiempo, porque ha habido que tomar centenares de decisiones, ¿no? Lo que sí le digo es que a nosotros nos ha conducido siempre, nos ha guiado la mesura y la prudencia, y así lo vamos a seguir haciendo. Y el diálogo, creo que lo estamos haciendo poco a poco, como creo que hay que ir haciendo las cosas, evaluándolas muy bien, dándonos el tiempo suficiente para poder medir las consecuencias de cada una de las decisiones, y en ese sentido volver a insistir. Hemos intentado actuar desde la prudencia y desde el diálogo, y espero que podamos entre todos. Y desde luego, sí quiero, lo decía ayer José María y yo lo repito e insisto en ello, ¿no? Nosotros no tenemos ningún mérito, ninguno. El mérito es el de la gente, que se ha encerrado, que ha cumplido, los que han cerrado sus bares, los que han cerrado sus comercios, los que los han pasado canuta, los que han tenido que pagar los gastos del mes de enero sin tener ingresos, las familias que han tenido a los niños en casa los fines de semana, los jóvenes que no han podido salir a la calle. Esos son los héroes. Nosotros no somos nada más que unos servidores públicos que estamos obligados a intentar desde el diálogo tomar decisiones.
¿Alguna pregunta más? ¿Hay más preguntas? Sí, Fabián Vázquez, de la cadena COPE. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. También mi pregunta es para el presidente. Bueno, es evidente que las medidas han funcionado, así han bajado los datos, pero esa bajada de los datos, según hemos visto en los datos del Ministerio de Sanidad en cuanto a PCR y a test antígenos que se hacen cada día, la bajada de los datos de la incidencia ha venido acompañada por una bajada en el número diario de PCR y de antígenos que se hacen. Bueno, sin ir más lejos, si empezamos en el 11 de febrero, la tasa por 100.000 habitantes ha ido decreciendo 390, 346, 142 y la última fue ayer de 100 pruebas por cada 100.000 habitantes, que es completamente diferente a lo que ocurrió a mediados de enero, que era cuando peores datos estábamos teniendo, que se llegaban a hacer hasta 772 pruebas por cada 100.000 habitantes. Han bajado los datos debido a las medidas, pero también está esa balanza de cuánto ha influido el hecho de que se hagan menos PCR. Son dos preguntas en una, presidente. ¿Cuál es el motivo por el que se están descendiendo las pruebas PCR diarias que se hacen y en esa balanza qué pesa más? Fabián, con todo el respeto que sabes que te tengo, demuestras en este sentido un cierto desconocimiento de por qué se hacen las PCR. Es decir, las PCR se le hacen a dos tipos de personas: a los sospechosos, es decir, a gente que presenta síntomas, o a los contactos estrechos. Si hay menos personas que son sospechosos y contactos estrechos, pues se harán menos pruebas, si es una cosa de cajón. En paralelo se hacen cribados y los cribados se siguen haciendo. ¿Por qué se hace menos cribados? Porque hay menos casos. Cuando había muchos casos se nos acusaba de que hacíamos muchas pruebas porque había muchos casos. Obviamente, cuando teníamos 1.500 casos, pues hicimos 7.000 pruebas. ¿Por qué? Porque había muchos sospechosos y había muchos contactos estrechos, si es la razón. ¿Por qué se van haciendo menos pruebas? A medida que va habiendo menos sospechosos y menos contactos estrechos. Y los cribados los seguimos haciendo en aquellos momentos en los que creemos que es necesario, ¿no? No obstante, te diré, vuestro papel es imprescindible. Imprescindible. Porque esa duda que tú planteas la puede tener gente. Y si no la planteáis vosotros, probablemente esa gente no vería la respuesta satisfecha. Así que, en cualquier caso, te lo agradezco. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchas gracias a todos.